¿Puede el leopardo quitarse las manchas? Dice la palabra de Dios en Jeremías 13:23. No sé si es imposible para ti cambiar y de pronto te has puesto a pensar cómo puedo yo romper este mal hábito en mi vida, cómo puedo yo cambiar, cómo puedo dejar atrás este comportamiento repetitivo. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Hoy aquí en el devocional hablando de cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar. Y es que en el autor del devocional encontramos una lectura increíble donde en la introducción nos cuenta acerca de Darrell. Darrell era un jovencito que a los 11 años comenzó a drogarse, pero lo más tremendo es que a la edad de 16 años ya se encontraba traficando con toda clase de drogas y se había convertido en un cobrador de deudas. Y en cierta ocasión, para cobrarle a una persona 300 libras esterlinas, tomó una máquina de esas de cortar el césped y le cortó los pies a alguien. Se había convertido en una persona tan terrible que paró en la cárcel. Y estando en la cárcel, un día alguien le habló del amor de Jesús. Él oró y le dijo: Dios, si tú eres real, si tú puedes cambiar así la vida de alguien como ellos me están diciendo, te pido que me cambies, que quites la ira que hay en mi corazón, que me quites este vicio tan horrible del cigarrillo. A la mañana siguiente se despertó y, como era habitual, tomó un cigarrillo. ¿Y saben qué ocurrió? Sintió tal asco que tuvo que tirarlo a la basura, y a partir de ese día su vida cambió por completo. La ira se transformó en la paz de Dios. Así que lo que es imposible para nosotros cambiar en lo natural se puede lograr de la mano de Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que en esta mañana Él nos acompañe, Él nos asista y que estos versículos que van a leer traigan cambio a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Dios, por un lunes más, por una mañana. Gracias, Señor, porque podemos abrir los ojos, despertar y encontrarnos, Señor, con un techo seguro, con una cama. Gracias porque tú siempre provees para cada una de nuestras necesidades. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Pero en este momento, al acercarnos a ti, te pedimos que nos limpies, que nos purifiques, que nos perdones, que nos laves con tu sangre, así como esta historia que nos mencionan hoy aquí en el devocional de Darren, de un hombre que pudo ser transformado por ti. Así sabemos, Dios, que tú puedes transformar nuestras vidas. Por eso nos disponemos, por eso oramos, y que hoy, Señor, sea un día sobrenatural, un día de fe, de milagros. Bendice a cada persona que ya se conectó, a los que poco a poco se van a ir uniendo, y que hoy, Señor, 6 de octubre sea un día de grandes testimonios. Te amamos, Señor, te bendecimos y dejamos este momento en tus manos para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues de nuevo muy buenos días y bienvenidos para todos los que poco a poco se han ido uniendo. Les estaba leyendo y contando un poco de esa introducción tan espectacular de este devocional, donde el título es ¿Puede el leopardo quitarse las manchas? Ese es un versículo que se encuentra en Jeremías capítulo 13 y versículo 23, del que vamos a leer en un ratico. Pero el primer punto es cambiado por la ayuda de Dios. Y es que el Salmo 118, versículos del 1 al 16, nos habla sobre esta palabra tan increíble de cómo podemos ser cambiados únicamente con la intervención divina, con la ayuda de Dios. Y no sé si a veces ustedes se han puesto a pensar como en lo que los demás piensan, como que a veces uno tiene miedo en lo que los otros van a pensar de uno, o los demás van a decir de uno, o a veces estamos preocupados por lo que nos vayan a hacer, o porque nos traten injustamente, o hasta porque nos rechacen. Pero tenemos que darnos cuenta de lo grande que es Dios y los problemas que nosotros tenemos, como son de pequeñitos al lado de Dios. Cuando nosotros medimos nuestros problemas, nuestra montaña de problemas que se ve gigante al lado de Dios se vuelve pequeñita, porque nuestros problemas en comparación con el poder de Dios son mínimos. Y el salmista da gracias al Señor por su gran amor. Dice el Salmo 118 y versículo 5, para los que tienen ahí su Biblia. Salmo 118, 5. Desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió dándome libertad. Desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió dándome libertad. Y es que la libertad nos da una nueva perspectiva de la vida. El salmista se vuelve a Dios sabiendo que puede confiar en Él, pase lo que pase. Dice el Salmo 118, versículos 6 al 7. El Señor está conmigo, ya no tengo miedo.
¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda, ya veré por los suelos a los que me odian. Así que hoy podemos alabar a Dios para que, como el salmista, nosotros podemos decir: Dios es mi fuerza, el Señor es mi canto, el Señor es mi salvación. No temas lo que te pueda hacer el hombre, esa persona, ese jefe, ese compañero, es alguien igual que tú, es un ser humano que puede equivocarse, que seguramente ha fallado o va a volver a fallar. Pero hoy el Señor nos recuerda que podemos alabarlo a Él, que podemos decir: el Señor es mi fuerza y Él es mi canto. Pero número 2, podemos encontrar que somos cambiados por el poder de Jesús. Iniciamos la lectura del apóstol Pablo a los Colosenses y en esta carta vemos cómo Pablo les escribe. Y en el versículo 6, Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice: por eso, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como Él les enseñó, llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal de Cristo y en Él, que es la cabeza de todo, poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes andaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en la unión con Cristo, perdonándonos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Me gusta mucho cómo ese mismo pasaje lo expresa la Reina Valera. Se los voy a leer. Dice: y vosotros estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, vamos a buscar una hojita por aquí. Había un acta. A ver, digamos que había una hojita, un acta donde estaban escritos todos nuestros pecados. Esta es Andrea, ¿cierto? Y entonces esta es el acta de los decretos que dice que Andrea robó, que Andrea mató, que es mentirosa, todos los pecados que yo había cometido. Pero dice la palabra de Dios que Él tomó esa acta de los decretos, eso que estaba en contra mía, ese caso que el abogado llevó y presentó en contra de un acusado, y el acusado era yo. Y Jesús dice en la palabra que lo tomó y lo anuló, así, primero lo anuló, ya no existe, lo anuló. Y no solo lo anuló, sino que lo rompió, dice la palabra del Señor, vuelvo y se los leo. Anuló el acta de los decretos que nos era adversa y la clavó en la cruz. Esta versión dice: desarmó los poderes y las potestades por medio de Cristo y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Qué poderoso es lo que nosotros tenemos el día de hoy. Estamos hablando de esta palabra que tiene que ver con el cambio, y el título que se nos dio es: ¿puede el leopardo quitarse sus manchas? Eso está en Jeremías capítulo 13. Por aquí Fer veo que lo escribió. Gracias, mi Fer, por estar ahí atenta con los versículos. Y cuando llegamos a Colosenses, especialmente aquí en el capítulo 2, versículos del 6 en adelante, vemos que somos cambiados por Jesús. Y es que hay veces nosotros complicamos nuestra fe en exceso y puede parecer que nosotros somos incapacitados o que no tenemos la forma de cambiar o de tener una respuesta, que solamente eso es como para una élite espiritual o que Dios tiene preferidos. De hecho, estaba viendo un video en Instagram de una persona que quedó terriblemente golpeado, su carro quedó debajo de un tráiler
Y cuando rompen el carro y todo para ayudar a la persona que estaba ahí adentro, salió un señor completamente ileso. Y el título del video era que definitivamente Dios tiene sus favoritos. Y cuando nosotros leemos Colosenses nos damos cuenta que no es que Dios tenga sus favoritos, sino que hay hijos que se acercan a Dios, porque entonces imagínate si una persona temerosa de Dios, creyente, que ora, que lee la palabra, que es fiel en dar, en diezmar, que es una persona que cumple verdaderamente la palabra de Dios, pero que le pasa algo trágico. Entonces ese no era un favorito de Dios. Yo no lo veo de esa manera, porque lo que justamente hoy nos está dejando saber el devocional y la lectura de Colosenses es que a veces nosotros complicamos nuestra fe en exceso, que no tenemos que ser parte de una élite espiritual, sino que simplemente todo lo que necesitamos es a Jesús, que no es cuestión de añadir nada a Jesús, sino de vivir lo que ya tenemos en Él. Dice, y ahorita que leamos Jeremías vamos a ver algo sobre la presión, de cómo esos momentos difíciles que Dios nos permite a todos, porque todos somos sus hijos favoritos, tienen un propósito. Entonces a veces Dios nos libra de la prueba, pero otras veces Dios está con nosotros en medio de la prueba. ¿Se acuerdan de Daniel y sus amigos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia? En medio del exilio, en medio de un momento tan duro, ellos deciden no contaminarse, pero hubo un momento donde los 3 amigos de Daniel los metieron al horno de fuego y eran 3, pero cuando las personas que los habían metido fueron a ver, ya no habían 3, habían 4. Ese cuarto era la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a veces en medio de la prueba tenemos que comprender que Él está con nosotros. A veces queremos predicar un evangelio facilista, escapista, decirle a la gente venga a Cristo y todo va a ser perfecto, busca a Dios y nunca te vas a enfermar, si tú eres consagrado y consagrada todo te va a salir bien. Y no es así. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Colosenses es que a pesar de esas situaciones, Dios está con nosotros, que todo lo que necesitamos es a Jesús y que todos somos sus hijos amados, que esto no es solamente para un grupo élite, para los que de verdad logran ir por la vida con una fortaleza inquebrantable, no, porque todos tenemos pies de barro, porque en algún momento vamos a resbalarnos, vamos a quebrarnos, vamos a caer, pero el Señor vuelve y nos levanta. Dice aquí Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Se los voy a leer. Por eso, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, arraigados, o sea, ahí con bases profundas, con raíces que nos anclen al Señor, y edificados, o sea, vamos haciendo ese edificio, vamos construyendo, ¿en quién? En Él, dice, confirmados en la fe como se les enseñó. O sea, eso es lo que Dios está haciendo a través de esta palabra, enseñándonos. Y Pablo advierte a los colosenses sobre los falsos maestros que inquietan y los embelezan con una actitud que es simplemente una filosofía engañosa, como lo dice él aquí en el versículo 8. En esta versión dice diferente, se los voy a leer. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta versión dice, toda la plenitud de la divinidad habita en el Señor, que nadie los embelece con vana y engañosa filosofía. El versículo 9 y 10 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal de Cristo, en Él que es la cabeza de todo poder y autoridad. En Él tú y yo hemos recibido la plenitud. En su contexto inmediato, Pablo estaba diciendo a sus lectores que no tenían que ser circuncidados. Les explica que ya habían sido circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que efectuó Cristo. Aquellos que han sido bautizados no necesitan ser circuncidados. El bautismo significa incluso algo más extraordinario que la circuncisión. Nos deja ver la muerte y la resurrección. Cuando tú vas y dices quiero entregarle mi vida a Cristo y luego das el paso de fe, de bautizarte, es cuando estás representando que mueres a tu antigua manera de vivir y vives ahora a una nueva con Cristo Jesús, para estar pleno, para estar plena en Dios. Aquí muchas personas me preguntan, Andrea, pero pues si a mí me bautizaron cuando yo era niño, a mí me llevaron, el Padre me echó la agüita bendita, yo me tengo que volver a bautizar. Bueno, el modelo es Jesús.
Si ustedes leen la palabra, por ejemplo, en Lucas, cuando él inició su ministerio, lo primero que hizo fue ir al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, y se acercó a él para que lo bautizara. Y Juan le dice, no, ¿tú cómo vas a venir a mí para que yo te bautice? Yo no soy digno ni de desatar la correa de las sandalias tuyas, Jesús, no. Y Jesús le dice que era necesario que eso se cumpliera, porque Jesús, el Hijo de Dios, estaba en la forma corporal, habitando un cuerpo humano que simbolizaba todo lo que tú y yo también tenemos que vivir. Entonces, cuando tú te bautizas, es una representación de que mueres al pecado y vives para Dios. ¿Por qué los cristianos evangélicos lo hacemos en la edad adulta? Pues porque un bebé no tiene pecados de los cuales arrepentirse. Obvio, puede nacer con una naturaleza pecaminosa, pero es un bebé. Y este paso es un paso que se tiene que hacer de manera consciente y voluntaria. ¿Cuál sería la edad adecuada? No hay una edad que yo pueda decirte, es a los 8, a los 10, a los 20, a los 30. Es cuando esa persona tiene un encuentro real, genuino y personal con Jesucristo. En mi caso, yo me bauticé a los 9 años. Recuerdo que pues yo hacía parte de la iglesia, mis padres eran pastores, y recuerdo que estaban preparando un grupo de personas para bautizarse, y yo le dije a mi papá, yo me quiero bautizar, y él me preguntó por qué. Cuando yo le di mi respuesta, él me dijo, ¿estás preparada? O sea, se ve que de verdad quieres entregar tu vida a Cristo y que no es por moda, porque otros jovencitos se bautizaron, o porque chévere que me lleven al río y me sumerjan, sino porque de verdad yo lo comprendía. Me acuerdo que para los que son colombianos, en esa época mis padres eran pastores en Armenia, Quindío. Nos fuimos al río de Montenegro, eso está cerquita de Salento, de toda esa región que ahora es turística, del eje cafetero, es hermoso. En ese río nos fuimos con un montón de gente de la iglesia, y ahí nos bautizaron, nos llevaron a las aguas, nos sumergieron, y en señal de que volvíamos a nacer de nuevo, salimos de esas aguas. Y eso es lo que la Biblia hoy nos dice, que tú y yo estamos en Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús murió, nosotros también morimos con Él. Por eso les hice el ejemplo de la hojita, y les dije que Colosenses 2:14 nos recuerda que el acta fue anulada, que no solo el Señor dijo, ya no va más esto con Andrea, sino que la rompió y la clavó en la cruz. Así que con Cristo, tú y yo estamos juntamente crucificados, y ya no vivimos nosotros, sino que la vida que vivimos ahora en este mundo, la vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual murió con Cristo y fue sepultado. Dice el versículo 13, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Y es que para un judío la circuncisión hasta el día de hoy es algo muy importante. Cuando el niño tiene más o menos 8 días de nacido, van y lo llevan, y tiene un proceso médico, un proceso donde le cortan el prepucio al niño, al bebecito. Entonces, cuando los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios, los judíos originales, el pueblo hebreo, cuando ellos venían a Cristo, los gentiles, o sea, nosotros también, pues lo que les estaban predicando es que ustedes se tenían que circuncidar, y Pablo les está diciendo que la verdadera circuncisión es la del corazón, que Dios nos dio ya vida en unión con Cristo Jesús. Así que hoy tú y yo podemos comprender la extraordinaria victoria de Jesús y pensar en ella, porque dice el versículo 13 y 15, que se los voy a volver a leer porque son unos de mis pasajes favoritos de la Biblia, y qué lindo que tú los señales, los subrayes con un resaltador verde, amarillo, naranjado. Yo tengo aquí lo tengo con verde, pero le voy a hacer otro asterisco por acá porque de verdad que esta palabra es viva. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, Él anuló esa deuda otra vez, la rompió, la anuló, y dice, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Recordemos que la muerte en la cruz era la peor muerte, era para los peores criminales, pero cuando Jesús fue a la cruz, se convirtió en pecado por ti y por mí. En el mundo antiguo, los triunfos sobre los enemigos más odiados eran celebrados con espectáculos públicos. Traían los botines de guerra, los cuales solían consistir en una larga cadena de prisioneros que habían desarmado, pero Jesús lo hizo todo, y por tanto no necesitamos añadir nada. Dice el versículo 16,
que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a los días de fiesta, de luna nueva o de reposo. Todo lo que necesitas es a Cristo, por cuya acción todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Qué poderosa la palabra de Dios. Pero número 3, ¿cómo podemos cambiar? Por medio de las pruebas. Y esto no nos gusta escucharlo, porque ¿a quién le gusta que le digan, ay, por medio de los momentos difíciles tú vas a salir procesado y vas a cambiar y las cosas van a ser mucho mejor? O sea, nadie, uno no quiere ser procesado, pero el mensaje de hoy es: no tengas miedo de la presión. La presión es la que transforma un pedazo de carbón en un diamante. No le tengas miedo a la presión, porque la presión es la que transforma un pedazo de carbón en un diamante. La vida puede ser vista como una serie de pruebas. La vida a veces nos prueba de maneras muy duras que nosotros no queremos. No queremos someternos a esa presión, pero a Dios le interesa más cómo es que van creciendo tu corazón y tu mente cuando son probados. Y Él prueba los sentimientos y prueba la mente. Es lo que dice Jeremías 11:20. Él prueba los sentimientos y la mente. A Dios no le impresiona lo que digamos, que vamos a hacer en el futuro. A Él le impresiona lo que hacemos cuando estamos en ese momento difícil. Lo que hacemos en ese momento de presión, cuando estamos enfermos, cuando tenemos una deuda, cuando nos peleamos con nuestro esposo, cuando tenemos un problema con nuestros hijos. ¿Qué sale de nosotros? ¿Qué sale de nuestros labios cuando estamos en ese momento de presión? ¿Será que maldecimos? ¿Será que nos quejamos? ¿Será que, como decimos en Colombia, nos pasamos el día refunfuñando, haciendo mala cara? Comencé contándoles el testimonio de ese joven que llevó una vida terrible. Imagínate, a los 11 años comienza a drogarse, a los 16 ya estaba vendiendo drogas, luego era un cobrador de deudas y se volvió una persona terrible. Y estando en la cárcel, él conoce a Jesucristo y la respuesta a: ¿puede el leopardo quitarse las manchas? Y la respuesta es sí. Hay una mancha que tú y yo tenemos y es la mancha del pecado, porque dice la palabra: por cuanto todos hemos pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que esa mancha nos causaba una separación, destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero hoy tenemos que recordar que dice la palabra también en Juan, 1 Juan 1:9, que si confesamos que a todos los que le recibieron, que a los que creen en su nombre les da potestad de ser lavados. Él lava, Él quita las manchas de nuestro corazón, Él nos lava con su sangre preciosa y nos hace una nueva criatura. Así que la respuesta a la pregunta es: ¿puede el leopardo quitarse las manchas? La respuesta para nosotros sería sí. Por muy difícil que haya sido tu vida, la vida de tu familiar, todavía hay una esperanza. Y en medio de esos momentos de presión es donde se levanta una mujer de fe, una mamá que ora, en medio de la rebeldía de un hijo, en medio de esos vicios en los que se está metiendo. Ahí es donde sale una guerrera, una leona que pelea, no con las personas, sino con el mismo enemigo, y va y dice: mis hijos son de Cristo, mi matrimonio es de Dios, mi familia le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque es en medio de la presión donde se determina quiénes somos nosotros. Fue muy poco popular el mensaje que estaba describiendo aquí el profeta Jeremías. Él recibió constantes ataques, pero Dios le reveló uno de los complots que habían contra él. Eso está en Jeremías capítulo 12 y versículo 1. Se los voy a leer. Jeremías 12:1. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Me mostró las maldades que habían cometido. El Señor me hizo saber y lo comprendí y me mostró mucho más. ¿Y qué hizo él en respuesta a eso? Se volvió a Dios en oración y le pidió ayuda. Dice el versículo: en tus manos he puesto mi causa. Quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. Era Jeremías hablando con Dios en medio de un momento difícil, donde él estaba hablando al pueblo y confrontándole con lo que iban a tener que pasar, pero también como el pueblo estaba en contra de él. Y Dios le avisó que vendrían todavía cosas peores. Dice el versículo 5: si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás
con los caballos. Y lo que hace Jeremías es exhortar al pueblo a que enderece los caminos, diciéndole una vez más en Jeremías capítulo 13 y versículo 23. ¿Puede el leopardo quitarse las manchas? Mire pues la pregunta que Dios le hace al pueblo a través del profeta Jeremías y nos la hace a nosotros hoy. ¿Puede el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien. Acostumbrados están a hacer el mal. ¿Es difícil cambiar? La respuesta es sí. ¿Quién puede alzar la mano y decir, ay no, yo cambié tan fácil? Yo era súper palabroso. Bueno, palabroso en Colombia es que decíamos malas palabras, vulgaridades. A veces nosotros decimos, no, es que dice palabras, como así. Bueno, en mi ciudad decir palabras es decir vulgaridades. ¿Es fácil dejar las malas palabras? No, porque son cosas que vienen ancladas. Yo no sé si ustedes han visto cómo en nuestros países el niño chiquitico está empezando a hablar y nos encanta que el niño diga una grosería. Y que no las voy a decir porque sonaría terrible, pero es increíble cómo le enseñan a los niños desde pequeñitos a decir malas palabras. Entonces es como que muy chévere, muy bacano tratarnos así, de palabras feas. Yo me quedo aterrada como en mi país siempre fue así, pero ahora es peor. O sea, ahora la moda y ser cool es hablarse como que hubo no sé cuántas, hey, tal por cual. O sea, como que tan bacano y tan chévere tratarnos así con malas palabras. Entonces es fácil cambiar, no, porque son cosas que traemos ahí, muy ancladas a nosotros, costumbres, hábitos. Para tener los hábitos de Dios, para podernos enraizar en su palabra, necesitamos cambiar esos malos hábitos, reemplazarlos por los buenos. O sea, si antes no orábamos, ahora vamos a orar. Si antes no leíamos, ahora vamos a leer. ¿Qué? La palabra del Señor. Pero el Nuevo Testamento nos dice que cambiar es posible por medio de Jesús. El Antiguo Testamento nos mostraba cuán difícil era, pero Jesús vino y lo hizo posible. Por aquí Elizabeth dice, yo era así. Yo creo que a todos nos ha pasado, o sea que cuando venimos a Cristo nos toca cambiar. Yo tengo unos amigos, perdón los que son de Maracaibo, pero ellos tienen una palabra que es grosera y que está de moda y se la dicen, pero como decir, no sé, como que es el mejor amigo. Y yo digo, pero ¿por qué se tratan así tan guaches? Pero les parece que es súper cool, que es súper chévere. Pero la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces en el Nuevo Testamento se nos dice que sí podemos cambiar por medio de Jesús. La vida de este muchacho del que les hablé al principio, de Darrell, es solo un ejemplo de cómo esto es algo que sigue sucediendo hoy en día. Un leopardo puede quitarse sus manchas, un vulgar puede convertirse en un predicador de Jesucristo, un chismoso puede ahora predicar de Dios, un envidioso, un ladrón, un adúltero. Todos podemos ser transformados por el poder de Dios. Así que vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdame para que cuando sea probado yo pueda estar a la altura de esa prueba. Gracias porque es posible cambiar con tu ayuda y por el poder de la victoria de Jesús en la cruz. Hoy oremos para que nuestras vidas sean transformadas, para que Dios continúe haciendo esa obra perfecta, para que podamos proclamar que solo Jesús puede hacer esos cambios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que vamos a orar. Vamos a dejar este momento en las manos de Dios, pidiéndole a Él que se glorifique, que se manifieste en nuestras vidas y que esta palabra de cambio se haga real. Salmo 118 nos recuerda que somos cambiados por la ayuda de Dios. En Colosenses 2 aprendimos que somos cambiados por medio de Jesús. Y aquí en Jeremías aprendimos que en medio de las pruebas somos cambiados, ya no somos los mismos. O si no, pregúntese, ¿usted es la misma persona después de la pandemia? O los países son los mismos, o viajar es lo mismo después de la pandemia, o después del 9/11 viajar es lo mismo. No, todo cambia. Después de una presión, después de un momento difícil, todo cambia. Nosotros elegimos si esa presión nos cambia para bien, nos cambia para mal, y si en medio de esa presión sale de nosotros alabanza a Dios o sale queja y sale maldición. Por aquí Fer, que no me la imagino grosera, dice, yo era bien grosera y cuando conocí a Jesús mi vocabulario cambió. Gracias mi Fer por ese testimonio tan hermoso. Me gusta tanto leerlos, ver sus comentarios, porque podemos saber que esta palabra está transformando nuestros corazones y que está llegando lejos, que es el mensaje de cambio que hoy el Señor nos recuerda que para Dios
todo es posible. En Él no hay imposibles. Así que sea cual sea la situación que hoy vives, el problema que estás viviendo alrededor, Él se glorifica. Por aquí Leslie nos dice que hoy Nicolás está cumpliendo años. Qué bendición. Nicolás es alguien por quien oramos mucho aquí en este devocional. Él está en Chile, llevamos casi un año, yo creo, por ahí, y hemos visto unos testimonios tan increíbles, cómo Dios lo ha restaurado, cómo Dios lo sacó de ese lugar en el que se encontraba, y hoy celebra un año más. Elizabeth también dice de su testimonio que es increíble cómo Dios la cambió. A ver, Blanquita dice que ya se le había pegado. ¿Qué se le había pegado, Blanquita? No pude leer lo que había escrito antes. Pero bueno, ahí los voy leyendo de a poquitos. Gracias de verdad a todos por sus comentarios, por estar aquí unidos, por quedarse desde el principio y hasta el final de este devocional. Ahora vamos a orar. Vamos a poner delante del Señor esas peticiones que sabemos que Él las conoce, pero Él quiere que nosotros también abramos nuestro corazón y las pongamos en sus manos. Particularmente nosotros aquí tenemos a alguien que amamos mucho y es Juan Daniel. Él es hijo de unos pastores de Colombia y lamentablemente lo detuvieron hace ya 2 semanas, sí, 2, el sábado cumplió 15 días. Y bueno, vamos a orar que Dios sea haciendo una obra en él, dándole sabiduría a su esposa, porque no es fácil tenerse que regresar al país de origen, son muchos cambios, pero que sea Dios ahí glorificándose en ellos. Carlos, Dios te bendiga, está desde el norte de Santander y ahorita se encuentra en Ecuador. Anoche estaba, mi esposo sigue una familia que se llama Somos los Embajadores de Cristo. Es un señor con su hijita, la esposa y un bebé. Y son cantando himnos, pero antiguos, una cosa hermosa. Y ellos están en las montañas del norte de Santander, en un pueblito. Son hermosos como alaban al Señor. Gracias, Carlos Gabriel, por estar ahí. Que Dios te bendiga allá en Ecuador, en ese viaje. O si vives ahí en Ecuador, pues que el Señor te respalde a ti y a tu familia. Por aquí, Giovanna dice, estoy afrontando las consecuencias de mis errores. Que Dios me ayude y que pueda dar testimonio. Claro que sí. Yami es de Guatemala, creo que es Guatemala, espero que no sea El Salvador la bandera, que a veces la confundo. Vamos a orar por Jael, que le han dado un diagnóstico que no es agradable, pero en el nombre de Jesús, que Dios se glorifique. Fernanda dice, ahora les enseño a mis hijas a no decir groserías, pero mi niña grande me dice, tú lo decías, sí, es verdad, pero ahí es donde el Señor hace esa obra transformadora, mi Fer. Vamos a orar por Jael, vamos a orar por todas esas peticiones que están aquí. ¡Viva Ecuador!, dice Robertico. Dice también por acá en Instagram Lady, gracias Señor por mi prueba, por fe declaro que mi hijo es de Cristo, amén. También Alejandro dice, hoy yo estoy en el camino con el poder de Dios. Qué hermoso leer esos testimonios y esas peticiones. Claro que sí, Lulu, oramos por ese proyecto laboral, oramos por Yami, por su salud, por su empresa, por esos proyectos. Dios, te damos gracias en este momento. Ahora nos disponemos a orar, dándote gracias por la palabra que nos has dado, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra penetra lo más profundo de nuestro ser. Gracias porque hoy tú nos has enseñado en los Salmos, en Colosenses, en Jeremías, y sabemos que puede haber un cambio. Yo bendigo a todos los que se han conectado, a los que después quizás escuchen esta oración, que tú toques sus corazones, Señor, que tú los respaldes, que donde sea, Señor, que ellos estén, puedan poder experimentar, puedan sumergirse en el río de tu palabra, en el río de tu espíritu, que ellos, Señor, reciban ese toque divino, ese toque sobrenatural, que puedan comprender y ver, Señor, que para ti nada es imposible, que hay cambios que para nosotros no son fáciles, que son bien complicados de lograr en nuestras fuerzas, pero que si te tenemos a ti, Señor, lo vamos a lograr. Llena, Señor, cada casa aquí representada, cada hogar. Oramos por los procesos de cáncer, por enfermedades terminales, como dice Carolina. Oramos por el embarazo de Beatriz. Oramos, Señor, en este momento en fe, por todas esas peticiones que han sido escritas acá en este chat, que tú, Señor, las veas, que tú, Señor, las respondas. Mira esas madres que claman por sus hijos para que sean libres de la depresión, de la ansiedad, de la droga, así como tú lo hiciste con Darrell, que sobrenaturalmente sintió asco por el cigarrillo, que ya no lo quería tocar y botó todo el tabaco, botó toda esa porquería, que así nuestros
los hijos, Señor, no quieran tocar la pornografía, que cuando miren una imagen sexual les dé asco, que ellos no quieran tener contacto con esas cosas que los separan de ti, Dios. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Oramos por esta nueva semana, como dice Carolina, que busquemos tu rostro. Oremos, Señor, por los hijos de Patricia Carrizales. Oramos por sus finanzas. Oramos, Señor, para que tú traigas a todos los jóvenes que se han alejado de ti, que vuelvan a tus pies, como dice Blanquita. Bendecimos, Señor, al hijo de Lady. Señor, ella ha confiado plenamente en ti, como ella ha creído, así sucederá, porque tú eres grande, porque tú eres hacedor de milagros. Oramos por Alejandro, oramos por todas esas peticiones, Señor, que están aquí escritas, que hoy, Señor, una vez más, tú nos protejas de todo mal, de todo peligro, que vayamos, Señor, en bendición, que los que conducen un vehículo estén protegidos por ti, que los que van en un tren, en un avión, en un barco, que donde quiera que ellos se encuentren, Señor, ahí tú vas, Señor, con ellos, librándolos, a sus hijos, las hermanas que son casadas, guarda a sus esposos en el trabajo, Señor, provéeles alimento, provéeles todo lo que ellos necesitan, a los solteros, Señor, regálales esa pareja idónea, esa mujer de fe, ese hombre de fe, a las solteras, Señor, que ellas puedan casarse con personas que sean temerosas de ti. Oramos, Señor, para que tú llenes toda soledad, todo vacío. Oramos, Señor, para que todo muro se derribe en el nombre poderoso de Jesús, como dice aquí Carolina. Oramos por don Pascual y por Juan, el esposo de Fernanda, que tú los cubras, Señor, y que se vaya ese dolor de espalda, toda carga que hay en ellos, que tú la quites, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por Fernando, el esposo de Connie, que tú lo protejas. Oramos por los niños, por los adolescentes, como dice Kidian, que tú los protejas en las escuelas, que tú los libres, Señor, donde quiera que ellos vayan. Oramos porque creemos, Señor, que tú nos cubres con tu bendición. Yo bendigo a todos mis hermanos, oro para que en este día, Señor, tú les respaldes los que tienen situaciones legales en una corte de inmigración, en una corte de familia, en procesos judiciales, los que tienen situaciones en el empleo, Señor, guárdalos, dales gracia delante de los jefes, de los compañeros. De manera especial ponemos a Michelle, donde quiera que ella esté en tus manos, esa persona que necesita un encuentro contigo. Ayúdala, Señor, para que ella sea de bendición en el trabajo y que toda obra de las tinieblas se deshaga de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Protege, Señor, a nuestros esposos en el trabajo, a nuestros hijos, a nuestros familiares, que hoy, Señor, tú guardes a los que manejan de pronto un instrumento de trabajo complicado, riesgoso, los que van a esas maquilas, los que van a empresas donde tienen que manipular máquinas pesadas, peligrosas, los que están en una yarda, los que trabajan en un hospital, los que están expuestos a enfermedades, a virus, a bacterias. Protégelos, Señor, a los que sirven con tanto amor, al ejército, Señor, a la policía, a la defensa civil, a los bomberos, a los gobernantes. Tu palabra dice que oremos por los que están en autoridad. Bendecimos al presidente Donald Trump, bendecimos, Señor, al vicepresidente, a todo su equipo de gobierno. Oramos por leyes justas, oramos por leyes para inmigración, Señor. Tú sabes cuántos han hecho las cosas correctamente, cuántos se han manejado bien, pero por un pequeño error o por algo que no está correcto en este momento están a punto de ser deportados. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de esas familias que están a punto de ser separadas, esos hijos que se tienen que quedar mientras que sus padres se van al país de origen. Ten misericordia, Señor, tú eres grande, tú puedes hacer algún milagro, y si es necesario regresar, Señor, pues que tú vayas con ellos y les abras puertas. Los que tienen que tomar decisiones difíciles porque ya no va a haber un TPS, ya no va a haber un permiso de trabajo, Señor, ayúdales, ayuda a nuestros hermanos que están en el trabajo y se asustan cuando ven una patrulla, a un policía, a los que han tenido que correr. Ayúdales, Señor, a los que no tienen vivienda, a los que no tienen alimentos, que seas tú, Jehová Jireh, su proveedor. Bendice esa madre que ora por su hijo que se fue al ejército. Bendícela, Señor, dale paz, manda ángeles alrededor de esos hijos, y que donde vayan, Señor, quizás a mamá no puede ir, pero tú, Señor, sí puedes estar allá con esos hijos.
hijos, cuidándolos, defendiéndolos, protegiéndolos. Oramos, Señor, por Blanca Elsie para que tú le devuelvas la vista. Oramos por la pastora Betty, por recuperación total. Oramos por el Señor Justin, el jefe de Sandra Estrada. Señor, que tú lo sanes con tu mano poderosa. Oramos por Luz Marina, la mamá de Doris, que tú la sanes. Oramos por Jesús Adrián Angulo y lo vemos levantarse en el nombre de Jesús. Oramos por el cuñado de Pao, Señor, allá en Medellín. Tú sabes que su cuñado vive acá en los Estados Unidos y necesita tratamientos y no ha sido fácil, pero tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Oramos, Señor, por la vida de Claudia, que todo lupus, que todo diagnóstico que han dado se corte y se anule en el nombre poderoso de Jesús. Todas esas peticiones las dejamos en tus manos en fe, creyendo que tú obras de manera sobrenatural. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solo tú lo mereces. En el nombre de Jesús te bendigo y oro para que el ángel de Jehová campe a tu alrededor, para que Dios te proteja, te defienda, que donde tú vayas la presencia de Dios vaya contigo, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios es el que te acompaña. Un abrazo grande y recuerda, sí es posible cambiar, pero únicamente a través de la obra de Jesucristo. Él anuló, Él rompió esa acta que había en contra tuya y mía, y hoy tenemos salvación, libertad y vida eterna. Un abracito, y si Dios lo permite, estaremos aquí de regreso el día miércoles, 7 de la mañana, hora del centro. Para los que están en Colombia, tenemos la misma hora. En Chile, una horita más. En El Salvador, Guatemala, Nicaragua, una horita menos, o sea, 6 de la mañana. Pero lo importante es que ustedes se tomen ese tiempo. Así que un abrazo, los amo, los bendigo en Cristo Jesús y gracias por haberse quedado hasta el final.